nuestro pastor, dará una bienvenida mucho más extensa a todos los presentes y vamos a iniciar este culto cantando el himno número 1 del boletín y pedimos a nuestras hermanas del grupo de alabanza que nos dirijan. Pensaba que era un velatorio, Luego se ha animado la cosa, Hay que cantar con un poco más de ánimo, Bueno, en fin, ya sabéis que le encuentro a todo chispa yo, aunque soy muy serio. Vamos a hacer nuestra lectura en la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, en el capítulo 11. Es un capítulo que, como me decía José, cuando le pedía la lectura bíblica, me dice, lo sabes casi de memoria. Bien, no llego a tanto, pero bien, parte de él sí que lo sé. Primera de Corintios, capítulo 11, empezando en el versículo 17 hasta el 34. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia,
Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, que todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunáis a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vamos a pedir la bendición de la palabra del Señor y para nuestro hermano. Señor, estamos aquí delante tuyo, esperando oír tu voz, y en esta ocasión a través de tu siervo José. Señor, queremos pedirte que tú lo bendigas, que sus palabras sean tus palabras, que sus pensamientos sean expresando tus pensamientos, y que nosotros, oh Señor, prestemos oídos atentos y seamos más hacedores que oidores de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre y por amor de Jesús. Amén. Carácter permanente que la Iglesia debe obedecer hasta que Él vuelva, y es el bautismo y la cena del Señor, como tenemos hoy aquí. Entonces, estas dos ordenanzas, los sacramentos del Señor, Él los ha dejado como un don para la Iglesia. El primero es un símbolo de la obra poderosa de Dios, que por su Espíritu Santo hace que una persona pase de muerte a vida, hace que una persona que estaba separada de Dios y ajena a la vida de Dios, sin Dios y sin esperanza en este mundo, que esta persona pase a ser incorporada, unida al cuerpo de Cristo. Entonces, el bautismo que nosotros practicamos, el bautismo por inmersión, es un símbolo de esta unión con Cristo para perdón de nuestros pecados, para purificación de todos nuestros pecados también, pero también como un símbolo del nuevo nacimiento, ¿no? Nos sumergimos para simbolizar que morimos con Cristo, que nos beneficiamos y participamos de su muerte en la cruz por nuestros pecados, y salimos del agua como un símbolo de nuestra participación en su resurrección a una nueva vida, a un nuevo principio, ¿no? El nuevo nacimiento indica esto, un nuevo principio, una nueva vida que vamos a vivir para la gloria de Dios en santidad y como Él nos pide que lo hagamos. Entonces, hoy yo había pensado en la conveniencia de hablaros de
de la Santa Cena es algo que hacemos muy a menudo. Como iglesia lo hacemos 2 o 3 veces al mes. Lo hacemos cada 15 días, pero los meses que son 5 semanas, pues el cómputo final es que lo hemos hecho 3 veces ese mes. Así que es algo que hacemos muy a menudo y que es importantísimo para la vida de la Iglesia y que es muy importante que conozcamos bien su significado. Las palabras en las que ha habido confusión son las que siempre recordamos, son las propias palabras de Jesús que decía: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Como veis, esto aparece en las cartas aparece en los evangelios, cuando Jesús en la última cena, en la cena de la Pascua, él justo antes de morir en la cruz, está cenando con sus discípulos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel momento, en el momento que se están matando los corderos de la Pascua, para celebrar que hacía muchos años, en el año 1500 a.C. aproximadamente, el pueblo de Dios que estaba en Egipto fue milagrosamente liberado de la esclavitud, opresión y crueldad de los egipcios, que los estaban maltratando de una forma, en este sentido, muy inhumana, muy cruel. Y Dios escucha sus oraciones y los libera. Y les pide que maten un cordero y que les pide que con la sangre de ese cordero ellos rocíen la puerta, el dintel de la puerta de su casa, para que sobre ellos no caiga la plaga de la muerte de los primogénitos. Y así lo hacen, y esto marca la salida del pueblo de Egipto. Es el gran acto redentor de Dios, que ya ha enviado 10 plagas a Egipto y que con esa última rompe el yugo de la esclavitud y por fin los deja marchar para que adoren al Señor en el desierto, y después, arrepentidos, quieren destruirlos, pero Dios hace que el mar Rojo se separe para que su pueblo pueda pasar y ponerse a salvo. Y ese mismo mar en el que ellos pasan en seco es el mar que sepulta al ejército poderosísimo de la primera potencia mundial de esa época, que era Egipto. Realmente, cuando Jesús come la Pascua con sus discípulos y les dice: esto es mi cuerpo, esto es el nuevo pacto en mi sangre, y lo hace en el contexto de una cena de Pascua, ellos entienden, en la medida que los sentidos humanos lo pueden hacer, ellos entienden que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que la Pascua simbolizaba se cumple en Jesucristo. No lo acaban de entender, pero lo van entendiendo. Es necesario que el Cristo resucitado les vuelva a explicar el ABC de las lecciones de cómo interpretar la Escritura, de cómo interpretar las profecías que hablaban de la persona y de la obra de Cristo, que se iban a cumplir en Jesús. Así que la Santa Cena es algo que hacemos a menudo, que debemos hacer con toda reverencia, que debemos hacerlo con buena actitud, porque el texto que hemos leído también nos indica que si lo hacemos con mala actitud, hay graves peligros para nosotros. Que lo que puede ser una bendición se puede convertir en un juicio de Dios para aquellos que toman de una forma indebida, que participan con una mala actitud. Pongamos el caso, no será la primera vez, de que una persona que no cree, que no vive para el Señor, para no ser menos o no ser diferente de los demás, esa persona que de verdad no cree en lo que estamos celebrando, que no lo tiene nada claro, que vive su vida en este mundo como los demás, que no tiene en cuenta a Dios en su día a día, pero entonces viene aquí a la iglesia, posiblemente invitado por alguien o porque es de familia evangélica y por tradición sus padres, sus abuelos, está aquí, y entonces a la hora de participar él dice: no quiero ser diferente de los demás, no quiero ser menos que los demás, no quiero que piensen que yo no creo como ellos y voy a participar aunque no creo en nada. ¿Verdad que no será la primera vez que una persona, por este tipo de razonamiento, de presión social, como le queráis llamar,
toma una decisión equivocada y participa de forma indebida. De hecho, Pablo, lo hemos leído aquí en 1 Corintios, en esta primera carta a los Corintios, lo hemos leído, Pablo dice: en esto no os alabo. Había un serio problema allí. Estaban participando para mal. Lo que es una bendición se había convertido en una maldición, en un juicio de Dios, en un castigo de Dios para muchos de ellos, hasta el punto que en el versículo 29 dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En vez de bendición, juicio, condenación. Y entonces explica: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. Es la debilidad de la enfermedad, ¿vale? Debilitado se refiere cómo te quedas cuando has pasado una larga enfermedad que te ha dejado sin fuerzas. Pues es la palabra que tenemos aquí. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Bueno, no se refiere a que alguien que está con una pesada digestión a las 6 de la tarde le esté viniendo sueño. No se refiere a esto. Se refiere al dormir del cementerio. ¿Verdad? La palabra cementerio castellana viene de esta palabra griega que significa dormir. Es el dormir de los que mueren. Entonces, este es el contexto en el que debemos situar estas palabras de Pablo. Hay personas que han menospreciado, que han tomado una mala actitud hacia el Señor porque no creen, o hacia la Iglesia porque la menosprecian, hacia aquellos que no son tan ricos, pudientes o bien educados como ellos, y toman una actitud de menosprecio hacia otras personas de la Iglesia. Y entonces esto lo que atrae no es la bendición de Dios, sino el juicio y la reprensión del Señor. ¿Pensáis que esto puede volver a pasar? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. ¿Pensáis que esto puede volver a pasar, o que Dios ya no hace estas cosas? ¿Verdad? Hay alguien que se atreve a decir: no, Dios ya no hace esto. Bueno, gracias a Dios que no lo ha hecho en nuestro caso, porque quizá todos los que estamos aquí en alguna ocasión no hemos participado con la mejor actitud o de la forma más digna posible. Gracias a Dios que Él no es tan estricto que no pasa ni una, ¿no? En este sentido, la gracia, el amor y la misericordia del Señor nos cubre, ha cubierto nuestras vidas, y gracias a ello pues hemos podido escapar de algunos juicios de Dios, de muchos de los juicios que merecíamos. Pero yo no me atrevería a afirmar que esto hoy en día ya no pasa. ¿Os atrevéis, alguno de vosotros, a hacer esta afirmación? Yo no me atrevo, desde luego. Creo que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y en este sentido no ha cambiado. Dios es santo y sigue siendo santo. Dios es un Dios de justicia y de orden, como dice al final Pablo: las demás cosas ya las pondré en orden cuando yo fuere, o más adelante: hacedlo todo decentemente y con orden. ¿Verdad? Nuestro Dios es un Dios santo, justo y de orden. Entonces no quiere que en la Iglesia se hagan las cosas mal. Jesús ha dejado esta ordenanza para que partamos y compartamos el pan con toda humildad y fraternidad. No puede ser de otra manera. No puedo estar cogiendo con una mano el pan. Voy a poner un caso extremo, perdonadme si os ofende. No puedo estar cogiendo el pan de la Santa Cena en memoria del Señor y en memoria de que somos un solo pan, un solo cuerpo, y con el otro estar dando codazos al hermano que tengo al lado. No puedo. No debo. Sí puedo, pero no debo. ¿Verdad? Pero, claro, he puesto un caso extremo. Pero no es que estemos dando codazos, pero quizá tenemos cosas pendientes, graves,
con alguna persona que debemos arreglar, porque el Señor pide que en lo que dependa de nosotros, que estemos en paz con todos. En lo que depende de ti, muchas veces también depende de la otra persona o de las otras personas. En lo que depende de ti, tu corazón tiene que estar limpio delante del Señor y tiene que estar dispuesto a amar fraternalmente, a perdonar a los que nos han ofendido y hacer lo que sea necesario. Porque si no, estamos con este caso extremo, estamos tomando del pan en memoria del Señor y estamos todavía con un codo que está haciendo daño a otro hermano al que no podemos ver, o hermana al que no podemos ver. Y esto el Señor no quiere que sea así. Parece ser que este era el problema en la iglesia de Corinto, ¿no? De que dice, cuando reunís, esperaos unos a otros, si alguien tiene mucha hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis para juicio, porque, fijaros el versículo, su propia cena, y los pobres de la iglesia se quedaban con hambre y otros estaban embriagados. Muy mala manera de participar de la cena del Señor, embriagado. Esto es, ¿verdad? Hay un caso en el Antiguo Testamento. ¿Quién sabe lo que le pasó a Nadab y Abiú? ¿Quién sabe lo que le pasó? En el libro de Levítico, capítulo 10. ¿Qué les pasó a Nadab y Abiú? ¿Quiénes eran? ¿No eran los hijos de Aarón? ¿No eran estos hijos de Aarón los que estuvieron comiendo en la presencia de Dios en el monte Sinaí, haciendo fiesta delante del Señor, celebrando que Dios les había entrado en alianza con ellos y les había dado los 10 mandamientos? ¿Verdad? Eran los 2 hijos de Aarón que le iban a suceder en el sacerdocio, en el sumo sacerdocio. ¿Qué les pasó? ¿Alguien se acuerda? La pregunta difícil no es esta, ¿eh? La pregunta difícil viene después. ¿Qué les pasó? ¿Perdón? Pues entraron en el lugar santo o santísimo del tabernáculo de reunión. Entraron con un fuego extraño, entraron cuando Dios no les había pedido que entraran, y entonces justo antes de la ordenación de Aarón y de sus hijos, ellos ya tomaron esta iniciativa y vino un fuego de parte de Dios que los consumió. Nuestro Dios es fuego consumidor, es un Dios de amor y misericordia, pero hay veces que Él, por las razones que solo Él conoce, envía juicios, represiones y castigos ejemplares para su pueblo, para la iglesia, como por ejemplo el caso de Ananías y Zafira. Yo escuchaba en una predicación una vez, el Señor ya no hace estas cosas, menos mal, gloria a Dios, ¿no? Que Él tiene siempre mucha misericordia, pero ¿realmente podemos afirmar que el Señor ya no hace estas cosas? Nadab y Abiú, Ananías y Zafira, los que menospreciaron la iglesia en Corinto y que fueron enfermos, debilitados y algunos habían muerto. Yo no creo que podamos afirmar que Dios ha cambiado. Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo. Y hemos de tener temor de Dios y hemos de tener respeto y reverencia ante las cosas más santas que Él nos ha querido dar. Os decía, la pregunta difícil no es esta. La pregunta difícil es ¿por qué Dios hizo lo que hizo con Nadab y Abiú? ¿Qué hicieron ellos para traer sobre sí un juicio tan fulminante de Dios? Entonces esta es una pregunta difícil, porque la Biblia nos dice que tomaron ellos la iniciativa, que Dios no se lo había mandado. La Biblia nos dice que presentaron un fuego extraño. El fuego de Dios es el fuego que Dios envió desde el cielo y que los sacerdotes mantenían. Ese mismo fuego que Dios envió desde el cielo, el mismo fuego que ardía en aquella zarza y no se consumía, ¿verdad? Porque el fuego es un símbolo de la presencia de Dios. Ese fuego los sacerdotes lo mantenían siempre vivo. No podían traer fuego de fuera, era un fuego santo, es llama divina.
Es un símbolo de la presencia de Dios, como en Pentecostés vemos que sobre la iglesia caen lenguas como de fuego. Es un símbolo de la presencia de Dios. Y entonces no se sabe exactamente, pero una de las cosas que dice el texto que podría indicarnos es que entraron en estado de ebriedad, que habían bebido. Porque cuando Dios explica lo que ha sucedido y cómo debe hacerse, previene a los sacerdotes de que nunca beban al realizar sus servicios santos en la presencia de Dios, como representantes del pueblo delante de Dios, ¿no? Entonces, por esta razón, es sumamente grave que Pablo diga aquí que unos se quedaban con hambre y que otros se embriagaban. Lo que Dios no ha visto bien para los sacerdotes del Antiguo Testamento tampoco lo ve bien para nosotros. Tampoco lo ve bien para nosotros. Tampoco lo ve bien para la Iglesia. Tampoco lo ve bien para celebrar la Santa Cena. Así que en los ágapes hemos de ir siempre con mucha prudencia para que nunca caigamos en un exceso, ni de comida ni de bebida que nos pudiera impedir estar plenamente conscientes en la presencia del Señor. Bueno, este es el contexto histórico en el que esto sucede. Yo quisiera hablaros de cuáles son las actitudes que se nos recomiendan. En primer lugar, este es mi cuerpo. Os voy a decir 4 palabras para que tú intentes quedarte con lo que tú crees. Transustanciación, consustanciación, una presencia espiritual de Jesús, ya van 3, y también simplemente un símbolo, ¿no? La Santa Cena, esto cuando decimos esto es mi cuerpo, y imaginaros que en vez de estos trocitos de pan viniéramos con una hogaza, con una torta sin levadura como la de la Pascua, ¿no? Y de ese mismo pan fuéramos cortando cada uno el trocito con el que vamos a participar. Se vería mucho más claro que hay un solo pan, un solo cuerpo y que hay una unidad, ¿verdad? Es así como se celebraba. Entonces, transustanciación, ¿qué significa? La palabra transustanciación es lo que creen los católicos romanos, ¿verdad? ¿Qué significa? A ver, alguien que haya sido católico y que haya tenido muy claro qué hace el sacerdote cuando consagra la hostia y entonces la eleva. En aquel momento, dicen, aquello se convierte en el mismo cuerpo de Cristo y debe ser adorado. No antes es harina sin levadura, pero en el momento de la consagración, porque lo hace un sacerdote, porque, dicen ellos, ¿no? Porque lo hace un sacerdote y pronuncia las palabras del sacramento, aquello queda consagrado, se convierte, la palabra clave es se convierte en el cuerpo de Cristo. Transustanciación, pasa de ser pan a ser el cuerpo de Cristo. Lutero, que fue el primer reformador y que estaba por lo tanto estaba muy integrado, él era católico romano de pura cepa y desde la coronilla, porque llevaba la coronilla de los monjes, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y entonces Lutero, él dijo, no, transustanciación no, pero hay una consustanciación. El pan y el vino contienen el cuerpo y la sangre de Cristo, como por ejemplo si cogemos una esponja y la empapamos y nosotros veremos solo la esponja, pero aquella esponja está llena de agua, ¿vale? Los luteranos ponen entre otros ejemplos, ponen que es muy gráfico, ¿no? Sigue siendo pan, pero ese pan contiene el cuerpo de Cristo. Los demás reformadores que vinieron años y siglos después de Lutero, por ejemplo Calvino, Zwinglio, ellos veían en este mensaje de Jesús un mensaje simbólico. El pan es un signo que nos habla y nos señala al cuerpo de Cristo. Y la copa, no es que la copa en sí sea el nuevo pacto, sino que es
un símbolo, un signo que nos señala a que en Jesucristo, en la sangre del pacto eterno, que Él ha presentado delante de Dios, movido por el Espíritu eterno, pues que en esa copa hay un signo y un símbolo de ese pacto eterno, en la sangre del pacto perpetuo delante de Dios, que es la sangre derramada del Cordero de Dios. ¿Verdad? Entonces, yo no sé en cuál de estos conceptos os sentís más cómodos. Algunos dicen, y eso a mí me da miedo, ¿no? Porque para no dar pie a que alguien piense que creemos en la transustanciación o en la consustanciación, decimos, es solo un símbolo. A ver, no es solo un símbolo, es un símbolo y un signo que señala directamente al cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Vale? No es solo un símbolo. En este sentido, yo diría, es más que un símbolo, ¿no? Es un símbolo perfecto de lo que Jesús ha querido que la Iglesia recuerde hasta que Él vuelva. Entonces, en este sentido, nosotros creemos, ¿no?, que hay una presencia espiritual. Por ejemplo, cuando Jesús dice, donde están 2 o 3 reunidos para orar a mí, para adorarme, para invocar mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. ¿Verdad? Hay una promesa de que cuando nos reunimos, no para ver un partido de fútbol o para pasar un rato agradable conversando, sino cuando nos reunimos en el nombre del Señor, ¿no? Y lo hacemos para adorarle, para orar, para invocarle, para escucharle en su palabra, allí estoy yo, dice Jesús. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto más no estará Jesús presente cuando la Iglesia se reúne para adorarle, recordando en memoria de Él el pacto maravilloso que tenemos en su sangre y este cuerpo en el que Él cargó nuestros pecados? ¿Cuánto más no estará el Señor aquí presidiendo esta mesa y hablándonos al corazón y alimentando nuestras almas con el pan del cielo, que es el pan de vida, que es su cuerpo y es su sangre? Es en este sentido de que no podemos decir, es solo un símbolo. No, en este sentido es más que un símbolo. Es símbolo, signo, sacramento, como queráis decirle, ordenanza. Es algo que nos habla directamente, que viene directamente de los labios de Jesús. Así que la primera actitud que debemos tomar es el de confiar de una forma cristocéntrica. A ver, ¿podéis pensar en algo más cristocéntrico que la Santa Cena? Siempre hablamos de la vida cristocéntrica, ¿no? De que el Señor debería estar en el trono de nuestra vida como Rey, como Salvador y Señor, en el trono de nuestra vida. Siempre pensamos que las mejores predicaciones son aquellas que son cristocéntricas, y es verdad, porque predicamos la palabra de Dios, pero de la palabra de Dios predicamos a Cristo y a este crucificado y resucitado para nuestra salvación. Entonces hay algo más cristocéntrico que este pan que es partido, desgarrado, como lo fue el cuerpo de Jesús en la cruz. Hay algo que nos puede hablar mejor del sufrimiento de este grano de trigo que soporta el calor, las inclemencias, el frío, que después será segado, que después será triturado y después será puesto en el horno para darnos el pan que hoy vamos a compartir. ¿Verdad? Todo este proceso nos habla de sufrimiento, el sufrimiento que movió a Jesús a derramar su sangre. Esta sangre simbolizada en algo tan sencillo como el vino rojo, ¿verdad? El moscatel a veces no acaba de reflejar, ¿no? Si es de color dorado, no acaba de reflejar bien, perdonadme estas críticas bien intencionadas, pero en un sentido a mí me gustaría, ¿no?, que pudiéramos partir un pan en memoria de Jesús, romperlo en su nombre, para que quedara muy gráfico lo que estamos celebrando y que derramáramos una copa de vino rojo que transmite tan bien, que transmite tan perfectamente el color de la sangre que se derramó en el Calvario. Todo nos habla del sacrificio de Jesús, de su vida sin mancha ni pecado, pero de su vida sacrificada para que nosotros pudiéramos
ser salvos. Entonces lo primero que vemos en la Santa Cena es que es cristocéntrica, que debemos tener una actitud de confianza en el Cristo que se nos manifiesta en este pan y en este vino, porque es en memoria de Él, porque es su cuerpo y porque es el pacto en su sangre. ¿Hay algo más cristocéntrico que esto? ¿Hay algo más evangélico, en el sentido, algo que comunique mejor el Evangelio que los símbolos que Jesús estableció? A mí me parece que no. Por eso es tan importante que la Iglesia no deje de hacerlo, que siga cumpliendo esta ordenanza de Jesús. Y esto nos lleva a la palabra. Voy a citar, me voy a ceñir solo a las palabras que aparecen aquí en el texto. La palabra que aparece después es que el Señor, que nos habla de su cuerpo, de su sangre, de hacerlo en memoria de Él, nos dice que esto es la comunión en el cuerpo y en la sangre de Cristo. La palabra comunión, no hay ninguna rama del cristianismo que pueda decir, nosotros tenemos el monopolio de esta palabra, ¿verdad? No sería justo, porque nos inspiramos en Jesús, todos invocamos su nombre y todos vamos a los orígenes a buscar de Él. Y entonces nos encontramos que esta palabra, la palabra comunión, aparece en primer plano, porque en la Santa Cena las dos dimensiones de la comunión alcanzan su máximo esplendor. ¿Cuál es la dimensión vertical? Nosotros tenemos comunión con Dios, la dimensión vertical. Levantamos nuestros corazones, levantamos los ojos de la fe para mirar hacia el Cristo que está sentado a la diestra del Padre y que desde allí preside esta Santa Cena y que nos envía su Espíritu para no dejarnos solos y que Él guíe todas las cosas. La palabra comunión nos habla de unidad con Dios, unión con Dios, cercanía, participación, un vínculo fuerte, indisoluble con Dios. Esto es tan inconcebible, ¿verdad?, que yo, que soy un pobre pecador, seguramente como tú y como tú y como tú, ¿no?, que nosotros, pobres pecadores, podamos tener comunión con el Dios 3 veces santo, con el Santísimo, con el que es tan puro que no puede ni siquiera mirar el mal, con aquel que vivió en este mundo lleno de pecado sin contaminarse nunca, sin cometer nunca un acto malo, pecaminoso, sin decir una palabra fea o inadecuada, sin tener un mal pensamiento. Tenemos comunión con el Dios Santo por medio de Jesús, que es 3 veces santo como Dios mismo. Entonces, esto es tan inconcebible que debe inflamar nuestro corazón de gratitud y de amor. Pero esto nos lleva, porque la comunión con Dios solo es posible por medio de Jesucristo, porque Él ha pagado por nuestros pecados y porque Él ha abierto un camino nuevo y vivo para acercarnos a Dios, porque el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió desde arriba hacia abajo. En el momento de la muerte de Jesús en la cruz, dice el Evangelio según Mateo, que el velo, que era una cortina enorme, muy gruesa, de muy buena calidad, incomprensiblemente, como si un dedo divino la rasgara, se abrió desde arriba hacia abajo, para simbolizar así de forma inequívoca que nuestro acceso a Dios es por medio de Jesucristo y solo por medio de Él, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Porque no hay otro nombre que podamos invocar bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Solo hay uno, y es el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo otro nombre. Y entonces esto nos lleva
a la dimensión, la comunión que tenemos con Dios, según el apóstol Juan, el discípulo amado, nos dice que esta comunión es algo bendito, maravilloso, y que dice, mirad, os anunciamos lo que hemos visto y oído, 1 Juan 1:3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? Esta comunión, el Evangelio nos pone en la única base y fundamento posible para estar en comunión con Dios. Y esta es la misma base por la que podemos estar en comunión unos con otros. En la medida que nos acercamos al Señor, en esa medida, imaginaros, ¿no?, una gran montaña enorme, más alta que el Everest, que ahora dicen que ha bajado de altitud con los terremotos de Nepal, ¿no? En una montaña enorme en la que Dios está arriba y todas sus laderas están llenas de adoradores. ¿Cuáles son los adoradores que estarán más cerca de Dios y más cerca unos de otros? Claro, porque esas montañas tan altas tienen una base que tardas días y días y días, a veces semanas, para poder rodear, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los adoradores que estarán más cerca del Señor y más cerca unos de otros? Pues los que están arriba, los que están cerca de la cima. En la medida, lo que quiero decir con esto es que en la medida que te acercas al Señor, en esa medida te acercas también a todos tus hermanos y hermanas que están unidos a ti en adoración, en la misma adoración espiritual. Si tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda y reconcíliate primero con tu hermano. La iglesia de la antigüedad, la iglesia apostólica, leía este texto porque entendían que hay una dimensión vertical de la comunión, pero que hay una dimensión horizontal que no es menos importante. Y no puedes participar del pan y del vino si estás dando codazos, como decíamos antes, ¿no? Estás con una mala actitud hacia un hermano o una hermana. Así que, con estas palabras que leemos todos los domingos que hacemos la Santa Cena, os voy a poner una pregunta, pues llevo yo mucho rato hablando, y os voy a poner una pregunta. Cuando dice el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significa aquí el cuerpo del Señor? El cuerpo del Señor puede ser dos cosas. El cuerpo de Jesús, que murió en la cruz, el cuerpo que fue crucificado y que fue resucitado, o puede también simbólicamente el cuerpo de Cristo es la Iglesia, son los hermanos y hermanas de la Iglesia, ¿verdad? Las dos cosas aparecen a menudo en la Biblia. ¿A cuál de las dos pensáis que se refiere? ¿El cuerpo de Jesús o la Iglesia? ¿A qué se refiere? Al cos de Jesús. ¿Todos estáis de acuerdo? ¿Alguien puede dar una palabra en favor de la Iglesia? ¿Sí? ¿Hay alguien? No, bueno, las dos cosas, la verdad es que es muy difícil, es una lección realmente difícil porque el contexto habla del cuerpo, el contexto inmediato habla del cuerpo de Jesús, pero también habla de la Iglesia como cuerpo de Cristo. El capítulo 12 lo dedicará Pablo casi exclusivamente a hablar de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Y cuando Pablo en el contexto inmediato dice, pues, no puede ser porque uno tiene hambre y otro se embriaga, respetad a la Iglesia, no tenéis casas en donde podáis comer y beber, o menospreciáis a la Iglesia del Señor y avergonzáis a los que no tienen nada. Cuando Pablo dice esto está hablando de la Iglesia como cuerpo. Así que lo mejor para no equivocarnos es quedarnos con los dos significados, ¿no? Aunque seguramente Pablo tenía uno en mente más que otro, pero no rechacemos ninguno de los dos, porque el contexto también podría indicar que realmente el problema en Corinto venía porque se maltrataban, se
se faltaban al respeto unos a otros. Y después comían del pan y del vino como si tal cosa. Y eso es lo que ocasionó, lo que causó que el Señor juzgara a alguna de las personas que tenían peor actitud, ¿no?, con estos juicios. Entonces, la tercera actitud, hemos visto una confianza cristocéntrica, hemos visto que es una actitud de comunión, de respeto hacia la Iglesia, de temor de Dios. La tercera actitud es gratitud. ¿Cómo podemos participar del pan y del vino sin que nuestro corazón desborde de gratitud? Y a veces lo hacemos, ¿verdad? Y a veces estamos participando y estamos como si fuera una rutina y no sentimos nada, perdón, yo no sé si a vosotros os ha pasado, ¿no? Pero puede haber que en alguna ocasión hayas participado sin tener unos sentimientos de gratitud y de amor y de fe y espiritualmente estando al 100%, ¿puede ser? Yo no sé si a vosotros, yo creo que a veces pasa. Y debemos procurar, cuando esto sea así, decir: Señor, qué mal estoy, qué poca gratitud hay en mi corazón. ¿Cómo es posible que con lo que tú has hecho por mí, yo ahora no esté exultante de gozo y lleno de gratitud, dispuesto a ir por todo el mundo predicando el Evangelio y dispuesto a lo que tú me pidas? ¿Cómo puede ser? ¿No? Y son momentos de reflexión íntima para ponernos delante del Señor y decirle: Señor, cuánto te necesito, renueva mi corazón que está como muerto, renuévalo y hazlo sensible porque está como una piedra. ¿O no os pasa esto? Yo no sé, quizá yo soy demasiado humano, y hay cosas que solo me pasan a mí. Yo creo que en algún sentido, en algún momento, a todos nos ha podido pasar que nos acercamos demasiado rutinariamente a estos momentos tan importantes y tan solemnes. Así que como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento estaba en la presencia del Señor y participaba con toda la familia, ¿verdad? Cogían las primicias de sus cosechas, de sus rebaños y lo llevaban al templo del Señor, y entonces allí hacían una gran fiesta en la que participaba toda la familia y participaban también los sacerdotes delante del Señor, en gratitud, en alegría. Pues así también la Santa Cena nos anuncia que esperamos una cena, las bodas, la cena de las bodas del Cordero, en donde estaremos no solamente los que estamos hoy aquí, sino toda la Iglesia, de todo el mundo, de todas las épocas, con el Señor Jesús presidiendo la mesa, y que en un sentido esto tendría que ser ya un anticipo de esta esperanza que tenemos de que un día lo celebraremos en su presencia, porque sabéis, la Santa Cena es como el árbol de la vida. En el paraíso Dios había puesto un árbol de la vida, y el que comía de ese árbol podía vivir eternamente. Y en el Apocalipsis se recupera el árbol de la vida que es dado para sanidad a las naciones. Y en lo que hacemos en la Santa Cena, algunos han visto en la cruz de Cristo este árbol de vida. En un sentido, la cruz de Cristo marca la eternidad, antes de Cristo y después de Cristo. Y en la Santa Cena hacemos un esfuerzo para traer el pasado aquí, a nuestro presente, al siglo XXI, pero también hacemos un esfuerzo para ver que este presente, que este pasado que transforma nuestro presente va a marcar totalmente nuestro futuro, porque tenemos esperanza de vida eterna, porque el Señor ha preparado un lugar para nosotros, morada en los cielos, porque cada vez, dice el versículo 26, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. ¿Verdad? La Santa Cena es un canto de esperanza. Es un canto de gratitud, pero también lo es de esperanza. Porque miramos al futuro y sabemos que Cristo vuelve, sabemos que Él va a preparar, que Él ha ido a preparar lugar para nosotros, que celebraremos por toda la eternidad con Él, en la presencia de Dios. Así que la Santa Cena, el Señor quiere que se
respete y observe hasta que Él venga. Y cada vez recordamos, mirando atrás, que Cristo nos ama tanto, que ha muerto por nosotros en la cruz. Y el pan y el vino son una garantía de su amor, son una garantía de todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha querido dar en Cristo. El perdón, el gozo, la paz, el Espíritu como sello de que pertenecemos a Dios, santidad, ¿no? Todo lo que Dios nos ha querido bendecir, poder tener esta esperanza firme y viva y verdadera, porque la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Así que ahora, antes de participar, yo quisiera recordaros la quinta y última actitud. Ya nos va a servir como preparación, ¿no? Hoy toda la predicación es una preparación para estos momentos. Así que simplemente vamos a cantar el himno que nos ayudará a ponernos delante del Señor, pero toda la predicación tenía como propósito prepararnos para que la Santa Cena de hoy sea especial y bendecida por el Señor. Y el último de los temas es, como dice Pablo en el versículo 28, debemos tener una actitud de humildad, de arrepentimiento. ¿Verdad? La Santa Cena es realmente el Evangelio en estado puro. Está la fe cristocéntrica, está la obra de Jesús explicada, ilustrada, señalada, sacramentalizada, y además está el llamamiento al arrepentimiento. Porque no podemos participar con un corazón frío, con un corazón endurecido, con un corazón lleno de pecado, que no es sensible a las realidades espirituales que hoy celebramos. Por eso dice Pablo, pruébate a ti mismo. Y también nos dice, examínate, examínate a ti mismo. Algunos examinan a los otros. No, examínate a ti mismo para que no seas juzgado. Oh Señor, conoce mi corazón, tú que conoces mi corazón. Te pido que me examines y me pruebes y que mires si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Verdad? Qué oración tan bonita la del Salmo 139. Examíname tú, Señor. Porque nosotros debemos probarnos para ver si estamos verdaderamente en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida, y debéis comer y beber de ella. Porque el que come y bebe mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan que ha descendido del cielo para daros vida, vida eterna. Este es el mensaje de Jesús. ¿Y cómo puedes comer de tal manera que recibas la vida eterna? Pues haciendo tuyo por la fe, con mucha humildad y reverencia, lleno de amor y gratitud, haciendo tuyo por la fe el significado de estos símbolos, que Cristo ha muerto por tus pecados, que su cuerpo fue desgarrado en la cruz, que Él clamó desamparado de Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que Él lo hizo para bendecirte, para llevar en tu lugar el castigo que tú merecías y el que yo merecía, para cargar con la maldición que merecen nuestros pecados y salvarnos y reconciliarnos con Dios. Este es el mensaje de la Santa Cena. Por esto dice, pruébate a ti mismo, examínate. ¿Realmente tienes esta fe en Jesús? ¿O te acercas confiando en tus propios méritos? En lo religioso que eres, en lo buena persona que eres cuando te comparas con los demás. Ninguna de estas razones vale. La única razón que vale es, Señor, confío en ti, clamo a ti, me aferro a ti y espero en ti por toda la eternidad. Y voy a comer con toda humildad, con temor y temblor. Voy a comer del pan en memoria de ti y beber de la copa, celebrando que hay un nuevo pacto, que es la sangre del pacto eterno. Espero que el Señor nos ayude a poder recordar que estas son las cinco actitudes con las que Él quiere que nos acerquemos. Confianza en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Que lo hagamos
con toda humildad, que lo hagamos con una actitud de comunión con Dios, pero también comunión con los hermanos, en una actitud de gratitud y en una actitud que tiene una esperanza viva en el Señor y en su gracia, y en una actitud de humildad y arrepentimiento que prepara nuestro corazón para participar como Él desea que lo hagamos. Dios os bendiga.